Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase de competencias ciudadanas. Bueno, para el día de hoy vamos a seguir hablando de los modos de producción, ya que es un tema que tiene que ver con los aspectos económicos y políticos de una forma muy amplia y que han sido como los modelos determinantes para poder entender muchísimos procesos políticos y sociales que venimos viviendo a cabo. Ahora, lo que queremos hacer con estos ejercicios prácticos que vienen hoy con respecto a los modos de producción es que sean totalmente concretos con cuestiones tanto locales como latinas, como macro, mundiales, pues entonces vamos a tener eh, ejemplos tanto de Colombia como de Latinoamérica, como también vamos a tener ejemplos a escala un poco mundial. ¿Qué queremos con esto? De que ustedes tengan un reconocimiento de los modos de producción y los sistemas políticos más amplio, ya que como habíamos hablado en antiguas clases de competencias ciudadanas, vemos que los sistemas económicos como el capitalismo, el socialismo, el comunismo se han reproducido de distintas formas en cada lugar de una forma pues particular, ya que eh, pues hay un contexto sociocultural distinto y como que hay unas barreras históricas que hacen que pues precisamente exista una diversidad de formas de entender estos modos de producción. Es por eso que también es importante que ustedes los localicen. Para competencias ciudadanas es muy claro que, bueno, bien no se aprendan los nombres del mapa y eso porque eso en últimas no es tan necesario. Lo que sí debe ser más claro es que ustedes sepan ubicar más o menos los países para darles un poco más de contexto. Entonces, por ejemplo, entender cuáles eran los países que estaban dentro de la Guerra Fría, más afín al sistema capitalista, cuál más hacia el comunista, ¿sí? Entonces, claro, este sondeo espacial nos va a ubicar para muchas preguntas, tanto de selección múltiple como de la vida cotidiana. Ahora, es muy importante que para competencias ciudadanas también tengamos herramientas de lectura crítica y de poder situar histórica y espacialmente cada suceso. Y nada, pues cualquier pregunta que ustedes tengan, pues la escriben y Alejandro me la comunica a mí para que sea más amigable todo. Entonces empezamos. Ejercicio número uno. Vamos, hoy tenemos textos un poco extensos que nos dan como contextos muy específicos. Entonces, bueno, vamos a empezar a leer. Y nada, en América Latina, las élites económico-financieras todavía deben enfrentar las reformas fiscales y sociales necesarias para que la mitad de abajo de la población, los dos tercios de abajo, tengan acceso a la clase de servicios educativos, de salud, a los que no siempre acceden. Es importante recordar que en Occidente, en la Europa Occidental, en Norteamérica, hizo falta que se dieran grandes cimbronazos políticos: la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, para que las élites occidentales aceptaran las reformas sociales y fiscales en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que finalmente redujeron la inequitud y lo llevaron por un tiempo a un patrón de desarrollo más equitativo y sostenible. En el anterior fragmento, del economista francés Thomas Piketty sugiere que los gobiernos latinoamericanos para reducir la desigualdad les han hecho falta. Bueno, entonces acá vemos que el eje central de la pregunta es la desigualdad. Entonces, ¿en qué de todo este texto encontramos una inferencia hacia lo desigual? Es importante que ustedes vean el contexto político que nos están dando acá, que tiene que ver con sucesos que ocurren en la parte más capitalista, si se quiere, porque pues nos habla de Europa Occidental, de Norteamérica y un poco de los sucesos en los cuales no solamente estuvieron implicados estos, sino por ejemplo la Unión Soviética cumplió un rol fundamental, gracias, como fue la revolución bolchevique, que tiene que ver con ellos, y pues también el apoyo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recordemos que el eje central de esta pregunta es la desigualdad, o sea, cuestionarnos la desigualdad. Vamos a borrar esta parte. Cuestionarnos la desigualdad
dentro del tema de un economista. Que analiza un economista más allá de las cifras? Es las condiciones económicas por las cuales está funcionando el sistema político, cuestiones de importación, de exportación y de contexto específico como con producción de bienes. ¿Cuáles son los bienes cruciales de acá? Son la salud y los educativos, que son bienes que no tienen el acceso todo el tiempo. Bueno, entonces vamos a ver las opciones de respuesta. Bueno, ay, Dios. A. Reformas sociales y fiscales. B. Cimbronazos económicos como la Gran Depresión. C. Una guerra como las que azotaron Europa en el siglo XX. D. Más desarrollo. Listo, volvamos a mirar las opciones. Reformas sociales y fiscales. ¿Qué tiene que ver con las reformas sociales y fiscales a la desigualdad? O sea, ¿cuál es el eje principal para que existan estas dos reformas? ¿Será porque hay algo mal? ¿Será porque tiene que ver con la Constitución? ¿Cómo apoya el sistema político? Ahora, cimbronazos económicos como la Gran Depresión. La Gran Depresión pasa en Estados Unidos en 1929. Que tiene que ver, pues, que se cae la bolsa bursátil y eso, y todas las empresas que habían pues invertido en este lugar se dieron cuenta que ya no había dinero, que todo había sido una especulación gigante, y realmente pues Estados Unidos se va en pique económico, y hay muchísimas muertes, hay muchísimos suicidios, más que todo de empresarios. Y bueno, una guerra como las que azotaron Europa en el siglo XX. O sea, ya miramos las guerras que azotaron Europa en el siglo XX. Las más grandes tienen que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero si son guerras mundiales, eso quiere decir que hay en el contexto latinoamericano, de manera específica, pues también hubo afecciones. Entonces, pues no sabemos. Más desarrollo. Esta de más desarrollo queda un poco inconclusa. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Bueno, muy bien a todas las personas que respondieron la A. Efectivamente, las reformas sociales y fiscales son las que, a través de un proceso de investigación social y un proceso económico de cómo se está desarrollando tanto la población pequeña como el mercado cercano a ellos, como el mercado internacional, tiene que ver con ciertas políticas que empiezan a mejorar la condición de vida en el caso de latinoamericano, porque recuerden que en competencias ciudadanas nos enfrentamos a millares de contextos. Entonces, claro, este caso latinoamericano tiene que ver con un contexto un poco más capitalista, a excepción de Cuba o de que obtuvo el apoyo de la Unión Soviética. Como que el eje principal, el capitalismo, fue el que estuvo más fuerte. Obviamente existen gobiernos progresistas de otra índole que también fueron apoyados a la Unión Soviética. A principios del siglo XX vimos algunos como Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile también en ciertas partes, y Ecuador. Bueno, pero en últimas también tienen como ciertos postulados que han venido del capitalismo desde la colonización del siglo XX, que era como el eje central de esta pregunta. ¿Listo? Entonces venimos al ejercicio número 2. Max Weber señaló en 1814 que solo la confusión política total y el optimismo ingenuo pueden impedir el reconocimiento de que los esfuerzos inevitables por alcanzar la expansión comercial por parte de todas las naciones civilizadas, burguesas, tras un periodo de transición de aparente competencia pacífica, se aproximan al punto en que solo el poder decidirá la participación de cada nación en el control económico de la tierra, y por lo tanto la esfera de acción de su pueblo. Después de analizar el fragmento en el que se describe la competencia imperial, puede hacerse cuál de las siguientes inferencias. Entonces acá nos están pidiendo, después de analizar, inferir. Entonces, inferir tiene que ver que ustedes tienen un texto claro, específico, pero la respuesta no necesariamente está en ese texto, sino este texto va a ser un escalón, una herramienta que nos va a dar elementos académicos para poder suponer o deducir cuál es la respuesta correcta. Pero el eje principal no está en el texto. Entonces este texto nos va a ayudar a ubicarnos en un contexto o en una situación específica, para que, a través de que tengamos claro esta situación específica o este contexto, sepamos qué está pasando a nivel general, para poder responder de una buena forma la pregunta. Volvamos a leerla. Max Weber señaló en 1814. Primer elemento. Este es el elemento de temporalidad. ¿Listo?
Entonces acá vamos a colocarle una T de temporalidad. Max Weber es un sociólogo alemán, si no me equivoco. Weber nació si no es alemán, es de Inglaterra. No estoy seguro, pero es de algunos de esos dos países. Y está a finales del siglo XIX. ¿Mm? Entonces, es una Europa que todavía está polarizada, que todavía sigue muy dinámica, que pasó la Revolución Francesa, pero que esta Revolución Francesa hizo que se empezaran a mover muchos de las organizaciones, de cómo estaban organizados los estados nacionales, que el capitalismo ya entró, la revolución industrial empezó a marchar, los países empezaron a pensar otro tipo de desarrollo. Ese es un contexto europeo rápido. Que solo la confusión política total y el optimismo ingenuo pueden impedir el reconocimiento de que los esfuerzos inevitables por alcanzar la expansión comercial por parte de todas las naciones y civilizadas y burguesas. Entonces acá el eje central de esta parte son los esfuerzos inevitables de la expansión comercial. Lo que les estaba diciendo un poco del contexto de la Europa de 1894 es que efectivamente llega el capitalismo y empieza a ser el eje principal, el sistema económico principal da, que empieza a dar normas y elementos para que los otros países entonces estén a la vanguardia. Y estos países, ¿qué están haciendo? Empezarse a industrializar, a transformar materia prima, a seguir extrayendo de otro tipo de potencias y a mirar entonces cuáles son las vías más necesarias para poder estar a la vanguardia. Ahora, ¿quién podía hacer esto? Las civilizaciones burguesas, quienes ya han tenido un nivel de acumulación más grande y que por ende al tener un nivel de acumulación más grande pues podían tener los medios de producción para que las personas acá tuvieran trabajo y el país en ese sentido al tener trabajo pues tuviera menos desigualdad social, estuviera posesionado a nivel mundial con un control un poco más imperial si se quiere. Tras un periodo de transición de aparente competencia pacífica, entonces pues creo que esto lo entendemos todo, pues es una aparente competencia que realmente es una competencia muy brusca, muy fuerte, pero que a los ojos de todos no se veía con este punto porque pues simplemente se ignoraba. Se aproximan al punto en que solo el poder decidirá la participación de cada nación en el control económico de la tierra. Era lo que les estaba diciendo. Si estamos en un contexto capitalista, el control económico de la tierra tiene que ver con muchos países, entonces dependan de esta economía y al depender de esta economía, pues van a tener lazos de beneficio entre comillas mutuo, que muchas veces no es tan mutuo porque siempre sale perdiendo el de abajo. Y por lo tanto la esfera de acción de su pueblo, pues la esfera de acción de su pueblo tiene que ver con todo tipo de pobladores que existen acá. Ahora que desmenuzamos muchísimo mejor este texto de Max Weber, vamos a volvernos a preguntar qué es lo que qué es lo que nos preguntan, que es esta es la incertidumbre. Después de analizar el fragmento en el que se describe la competencia imperial, puede hacerse, nos habla de la competencia imperial, puede hacerse cuál de las siguientes inferencias. Ya hablamos de que es una inferencia. Listo. A. Un ejemplo de lucha entre las potencias fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. B. Estados Unidos y Japón tuvieron que enfrentarse por el control del Pacífico. C. La competencia del imperialismo por los territorios desembocará en el enfrentamiento armado entre las potencias. D. La Organización de Naciones Unidas ONU será un mediador entre las potencias para evitar los conflictos. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que es una inferencia, o sea, precisamente el contexto es el que nos da los elementos para que para que podamos entender por qué existen estas opciones dentro de esta pregunta. ¿Hay una Sí, pregunta? profe. La primera persona en responder fue Paula Urbano y dice ¿Paula? que es la C. Y Listo, gracias, Paula. sí, también todos. ¿Todos C? La C, sí, señor. Bueno, muy bien para todos los que responden la C, pues yo creo que se ubican porque habla acá de el imperialismo por los territorios desembocará en el enfrentamiento armado entre las potencias, que era como el eje principal. Precisamente sí se puede hacer una inferencia de estos tres, pero no era una inferencia como tan rápida. Siento que el texto nos daba como los elementos necesarios para situarlos, pero esto quiere decir que este argumento de el sociólogo Max Weber en este momento pues también sigue siendo muy vigente, obviamente tiene guardando sus proporciones de cómo lo podemos interpretar.
Entonces vemos el ejercicio 3. Uy. Un postulado de la teoría económica keynesiana. ¿Quién recuerda qué es la teoría económica keynesiana? ¿Quién se anima? Los que ya han tenido clase conmigo, alguna vez hablamos de la teoría económica keynesiana y en la primera pregunta les di un elemento clave de la teoría keynesiana y les voy a dar a anotar acá una pista. 1929. ¿Qué pasó en este año, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién se anima? No han dicho nada todavía, pero esperemos a ver si de pronto alguien se anima. Vale, gracias. Recuerden que el siglo XX es un siglo que tiene muchísimas situaciones muy polémicas, muy álgidas y que nos ha formado como, pues como la sociedad del siglo XXI en la cual vivimos ahora. Ahora, en este siglo XX, que es un siglo con muchas cosas, el capitalismo presenta distintas fases. Recuerden que para quienes estuvieron en en la clase de sistemas productivos, hablamos de eso. Sin embargo, es muy importante tener este suceso muy puntual hecho. ¿Qué es la teoría económica? ¿Qué dice? Sí, Jeff dice que es la caída de la bolsa de Nueva York Bien, Jeff. y ese.net bueno, dice que es crisis económica. Vale. Emily dice que es el interés y el dinero por la Gran Depresión. Vale. Listo. Todos muy bien. Todos le pegaron. Jeff, Emily, bueno, y las demás personas le pegaron. Sí, efectivamente. Tiene que ver con que en 1929 se cae la bolsa bursátil. Pero entonces la pregunta clave es ¿qué es la teoría de Keynes? ¿Y por qué se asocia con esta fecha? ¿Ustedes qué creen de cómo esta teoría se asocia con esta fecha y con la caída de la bolsa de Nueva York, como nos estaban diciendo nuestros amigos también conectados? ¿Cuál creen que es la relación? ¿Quién es Keynes? ¿Por qué se llama Keynes? Les voy a dar otra pista gigante para que ustedes se ubiquen, para quienes hayan visto la clase antes. ¿Qué dice acá? ¿Y por qué es tan importante? Voy a hacerle rayitas a los lados. Lo hemos hablado varias veces, por eso vamos a resaltar acá teoría económica keynesiana y el bienestar. Volvamos a leer el postulado acá. Un postulado de la teoría económica de Keynes dice que es necesario que los estados incrementen el gasto público en los tiempos de crisis para dinamizar la economía, aumentar el empleo y la capacidad adquisitiva de la población. Es posible afirmar que este enunciado es coherente con la economía estatal intervencionista. Entonces, esto que les estaba diciendo se parece con esta economía estatal intervencionista que tiene que ver con el bienestar. Emily dice que entre empresas y la familia el cambio de salarios y más compras, Ok, consumo e inversión. vale. ¿Qué más? No han dicho nada más. Bueno, Emily, muchas gracias por responder. Bueno, para los otros que se estaban animando a responder o a pensar, pues nada, no, van respondiendo sus preguntas, ¿listo? Entonces, resulta que en 1929 se cae la bolsa bursátil y como les estaba contando, muchísimos de los empresarios y personas, familias adineradas o no de Nueva York, tuvieron condiciones totalmente precarias porque el dinero que se habían invertido en la bolsa realmente no existía, ya que esta bolsa estaba acumulada por cuestiones de especulación. Entonces eso hizo que la caída de la economía fue absolutamente absurda. Fue tan absurda que en países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, muchísimos de estos países entraron en una fase que se llama sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones es que Estados Unidos ya no les estaba prohibiendo todo lo que tenían porque ellos económicamente no estaban tan bien, entonces tuvieron que tener un avance industrial, por ejemplo, como pasó acá dentro de Colombia. Ahora, ¿qué pasó con esto? Se dieron cuenta que
el eje principal del capitalismo son los obreros y son las personas que realmente trabajan dentro de este sistema, y es el medio de trabajo, como habíamos visto en la teoría marxista, quien empieza a arrancar el sistema capitalista, y este sistema pues se compone de distintas labores. Ahora, si estas labores no se garantizaban y no se garantizaban a las personas que hacían estas labores puntuales, pues era muy complicado que primero existiera más trabajo, y segundo pues que la persona se animara a trabajar. Entonces, cuando se cae esta bolsa, se empieza a pensar en los bienes públicos y en el bienestar del humano. Entonces, se llama el estado de bienestar porque es precisamente lo que está hablando acá. Estados que incrementan el gasto público en los tiempos de crisis para dinamizar la economía. Entonces, es ahí donde sale que, no sé, muchas de las cuestiones de la seguridad social que nosotros tenemos en este momento, como es la salud, como es la pensión, el bono para la educación de los hijos, que los obreros tengan una casa cercana a la fábrica, darles un bono de ropa, dotaciones industriales para que ellos no tengan que comprar todo esto, ¿sí? Todo este tipo de cosas sale del estado de bienestar de Keynes, que precisamente mejora la condición de vida de estos obreros para que pues puedan pues estar mejor. Ahora, ya que les explico qué es la teoría keynesiana, esto tiene que ver con que el Estado interviene porque el Estado utiliza gastos públicos, y los gastos públicos van a mejorar la calidad de vida del obrero. Entonces acabo de dibujar un obrero de una manera muy fea. Se va se mejora la condición de vida con el gasto público. El gasto público se obtiene a través de los impuestos que absolutamente todos nosotros aportamos. Entonces, ya teniendo esas claridades, vamos a volver a leer los enunciados y vamos a ver las opciones de respuesta. Un postulado de la teoría económica keynesiana dice que es necesario que los estados incrementen el gasto público en tiempos de crisis para dinamizar la economía, aumentar el empleo y la capacidad adquisitiva de la población. ¿Es posible afirmar que este enunciado es coherente con la economía estatal intervencionista? A. Sí, porque la economía intervencionista defiende que el Estado intervenga y invierta en los recursos públicos para estimular la economía nacional. B. Sí, porque estas prácticas buscan eliminar las dinámicas de comercio exterior de los estados, fortaleciendo la producción nacional. C. No, porque Keynes definía el consumo propio del sistema capitalista y solo los países socialistas han sido intervencionistas. No, porque la economía intervencionista busca estimular que las empresas privadas generen empleo para reducir el papel del Estado en la economía. ¿Ustedes qué dicen? Con todo lo que explicamos del estado de bienestar y con Keynes, creo que tienen como varios elementos pues para poder concretar, las ideas y volver a revisar las opciones de respuesta. No sé si exista alguna pregunta tanto del estado de bienestar como de los anteriores dos temas que hemos visto y la resolvemos de una. Listo, profe, ya están dando respuestas y bueno, primero en responder es Diego y nos dice que es la A. Vale. Saúl dice que es la B. Entonces, Diego Paula, A, Saúl B. Paula también dice que es la B y digamos que la mayoría van por la A. Listo. Entonces vamos a ver. Bueno, muy bien para Saúl. Bueno, para todos los que respondieron la A. Saúl dijo que era la B. Ah, la B, perdón. Bueno, para todos los que respondieron la A, pues precisamente creo que sí tiene los elementos más fuertes. Sí, porque la economía intervencionista defiende que el Estado intervenga en los recursos públicos para estimular la economía nacional. Precisamente esto es como el eje principal del estado de bienestar de Keynes, ya que hablamos de los impuestos y demás. Ahora miremos la B. Sí, porque estas prácticas buscan eliminar las dinámicas de comercio exterior de los estados, fortaleciendo la producción nacional. Sí fortalecen la producción nacional, pero no es necesario el comercio exterior. De hecho, el comercio exterior se fortalece en muchos ámbitos porque pues ya al tener un estado de bienestar sólido se busca que y al mejorar como la clase social de los obreros y de los trabajadores de las empresas, se busca que este comercio exterior se expanda para que
este estado de bienestar sea más amplio dentro del país. ¿Listo? Por favor, si algo no les queda claro en algún momento, pues me hacen la pregunta, nos devolvemos, no hay problema nada y pues Alejandro nos comparte la situación. ¿Listo? Según el historiador inglés Eric Hobsbawm, parecía evidente que el viejo mundo estaba condenado a desaparecer. La vieja soledad, la vieja sociedad, la vieja economía, los viejos sistemas políticos habían perdido el mandato del cielo. Según reza el proverbio chino, la humanidad necesitaba una alternativa que ya existía en 1914. Los partidos socialistas que se apoyaban en las clases trabajadoras y se inspiraban en la convicción de la inevitabilidad histórica de su victoria, encarnaban esa alternativa en la mayor parte de los países europeos. A partir del fragmento anterior hace alusión al principio de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Si os está hablando... ¿Hay una pregunta? Sí, señor. Profe, ¿quién fue Keynes? ¿Sí? ¿Esa? Listo. Gracias. No sé quién dio la pregunta. Diego Gutiérrez. Gracias, Diego, por hacer la pregunta. Bueno, resulta que Keynes era un economista cuando pasa toda esta crisis de 1929. El Estado y las personas que defendían totalmente el sistema capitalista, esto pasa en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos es el lugar donde pues nunca ha existido un gobierno como tal progresista o que tenga como algún sinónimo de socialismo o demás. Y entonces eso quiere decir que la estructura política y la estructura económica es demasiado parecida o es un poco o actúa de manera un poco más coherente, y estos grandes bandos se sientan a decir en 1929, hombre, ¿qué hacemos? O sea, realmente hay un problema tremendo y es que no tenemos plata en la bolsa bursátil porque todo el mundo especuló, no, se nos cayó la bolsa, la gente no tiene dinero, todo el mundo se está matando, el país entró en crisis porque hay escasez de comida, hay escasez de recursos, no hay nada. Y muchísimos bancos cerraron. Entonces, este economista que se llamaba Keynes, el apellido es Keynes, no recuerdo bien el nombre en este momento, es quien propone la propuesta del estado de bienestar, del estado intervencionista, de aumentar el gasto público en el sistema político estadounidense, y era de apellido Keynes. Entonces, pues precisamente al él proponer este tipo de doctrina, esta doctrina se homogeniza para el país y luego pues para distintos países que tenían como esta afinidad a la economía capitalista de ese momento. ¿Listo? Diego, ¿te quedó claro? Si no te quedó claro, porfa, escríbeme, o si algún otro compañero no le quedó claro, escriben y volvemos a hablar un poco más de Keynes y de quién era. Pero pues ya sabemos que precisamente pues fue el economista que propuso esta estado de intervención. Ahora, según el historiador inglés Eric Hobsbawm, para los que no sabían, pertenece a una escuela que es la Escuela Histórica Marxista. La Escuela Histórica Marxista habla de la lucha de clases, de la redistribución económica. Entonces hay dos ejes principales dentro de Eric Hobsbawm, que es la lucha de clases, la desigualdad que produce este tipo de lucha de clases y los diferentes accesos económicos que tiene la población dentro del siglo XX. Él hace un análisis muy concreto de las situaciones políticas del siglo XX, más o menos desde la Revolución Francesa hasta la caída del Muro de Berlín, que lo contiene como pues como unos sucesos que están relacionados. Volvamos a leer el texto. Pareciera evidente que el viejo mundo estaba condenado a desaparecer. La vieja sociedad, la vieja economía, los viejos sistemas políticos habían perdido el mandato del cielo. Según reza el proverbio chino, la humanidad necesitaba una alternativa que ya existía en 1914. Los partidos socialistas, que se apoyaban en las clases trabajadoras y se inspiraban en la convicción de la inevitabilidad histórica de su victoria, encargaban esa alternativa en la mayor parte de los países europeos. A partir del fragmento anterior, que hace alusión al inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Listo, entonces tenemos la A, que es: durante el inicio de la guerra, la única alternativa para sacar de la crisis al sistema económico y político era el socialismo. Analicen muy bien las palabras que tienen las opciones de respuesta. Creo que
los conectores son los que determinan aún más si esta respuesta puede ser correcta o no. B. Durante la guerra entraron en crisis los sistemas económicos y políticos y el socialismo se convirtió en una posible alternativa. C. La crisis que ocurrió en la Primera Guerra Mundial por los altos costos de la guerra podía modificarse gracias al funcionamiento del capitalismo. Y D. La Primera Guerra Mundial era la única forma para que la nobleza se acabara en toda Europa. La Revolución Rusa es el mejor ejemplo. ¿Ustedes qué creen? Nos dieron los elementos suficientes, nos devolvemos al texto, volvemos a hacer precisiones del texto o de las opciones de respuesta. ¿Qué dicen? Están pensando todos. Acá les dejo el texto para... Miremos las fechas, 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial, nos habla de los partidos socialistas, nos habla de países europeos. Ya están respondiendo, profe. Vale, ¿qué dice? Y bueno, Diego Gutiérrez, igual el que preguntó ahorita, dice que es la B. Y Diego. Diana también dice que es la B. Juliana, ¿Diana? Sí, Juliana. todos dicen que es la B. Vale. No hay otra opción. Bueno, muy bien para todos. Durante la guerra entraron en crisis los sistemas económicos y políticos y el socialismo se convirtió en una posible alternativa. Bueno, exacto, esta posible alternativa quiere decir que en el año 1917 la guerra finaliza en el año 1918, pero al tener la revolución en este momento se dan cuenta que hay una opción económica, una opción política alterna a la del capitalismo y es una opción que al ser tan imperialista pues ha creado roces dentro de las potencias como fueron los roces pues tan complicados que produjo la Primera Guerra Mundial. Ahora, esta guerra mundial fue clave porque, pues, a través de el periodo de posguerra, es un periodo que en últimas divide Europa de manera económica y política de una forma muy tensionante, que eso se viene a detonar en crear nacionalismos y demás para la Segunda Guerra Mundial, como la conocemos. Bueno, vamos con el ejercicio número 5. Este ejercicio tiene que ver con, bueno, leámoslo y ya lo explicamos. ¿Listo? El problema que entrañan el TLC y el ALCA es que consisten en tratados con condiciones impuestas para anexar nuestro mercado nacional a las necesidades norteamericanas de recuperación de la tasa de ganancia y de la economía estadounidense. El tipo de relación internacional que tipifican no es conveniente para el desarrollo nacional regional. Según lo anterior, el TLC propende por. Ahora, el ALCA es otro tratado de libre comercio. Tiene que ver con tratados de convenio internacionales para que los países puedan exportar e importar su economía y así pues se consoliden economías más grandes y otras pues tengan que vivir de los aranceles o de los recursos que estos les llegan. Ahora miremos las opciones de respuesta. A. Abolir todo tipo de vínculos comerciales entre países que no tengan el mismo grado de competitividad económica. B. Generar una mejor relación económica entre los países de una misma región y en la misma escala de competitividad económica. C. Generar una competencia justa entre países económicamente fuertes y países en vías de desarrollo. De beneficiar a los países económicamente más fuertes en detrimento de la economía de los países menos fuertes que suscriben los acuerdos. ¿Qué dicen ustedes? Nos devolvemos al texto, ya lo tienen claro, volvemos a analizar más cosas. No, profe, ya están respondiendo y Vale. dicen que es la D. ¿Todos? No, todavía ha contestado 3. Bueno, me alegra que estén cogiéndola súper rápido. Miremos a ver. Vamos. Juan nos dice que el texto, otra vez. ¿El texto? Vale. Entonces volvemos a leer. El problema que entrañan el TLC y el ALCA es que consisten en tratados con condiciones impuestas. Esta palabra es importante. ¿Quién las impone? Para anexar nuestro mercado nacional a las necesidades norteamericanas de recuperación de la tasa de ganancia y de la economía estadounidense. O sea, acá ya sabemos quién la impone normalmente y por qué la impone, porque pues es el país donde Estados Unidos ha consolidado
pues más el capitalismo. El tipo de relación internacional que tipifica no es conveniente para el desarrollo nacional ni regional. Ahora, lo que nos habla ahora, según lo anterior, el TLC propende por generar una competencia justa entre países económicamente fuertes y países en vías de desarrollo. Entonces el TLC nos daría una competitividad un poco más pareja, si se quiere. Pero entonces ya todos contestan. Sí, por la D. ¿La D? La D. Ok, vale. ¿Quién ganó, la C o la D? No, la D. No, todos dijeron que la D. Ah, vale. Pero primero fue las... bueno. Beneficiar a los países económicamente más fuertes en el detrimento de la economía de los países menos fuertes que... Bueno, exacto. O sea, tienen toda la razón, ya que pues el TLC también ha propuesto ciertas barreras que están muy de acuerdo con esta tipificación de los países de primer mundo y de los del tercer mundo, y de los de primer mundo precisamente son países industriales y los del tercer mundo son países productores de materia prima que van a ir a los países del primer mundo a transformar esta materia para que no la devuelvan en artículos ya transformados. Y si se dan cuenta, pues no tiene sentido muchas veces que se exporte la materia prima de acá y que nosotros, por ejemplo, no tengamos el desarrollo científico o industrial para poder transformarlo acá. ¿Hay alguna pregunta? Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre el TLC y el ALCA? Vale. Creo que, bueno, es una muy buena pregunta. Porque creo que el ALCA está para otro tipo de países. El TLC se aplica más para América Latina y creo que el ALCA está hacia otras economías que están en vías de desarrollo pero son un poco más fuertes. Ahora, sin embargo, creo que es algo que tengo que mirar con mucho detenimiento porque no conozco muy bien la estructura del ALCA. Pero la próxima clase miramos bien la estructura del ALCA, ¿les parece? Porque pues del TLC sí sabemos que son pues tratados que tienen que ver con políticas más laxas que pues para entrar al comercio internacional. Sin embargo, el ALCA en serio creo que es como con países de otra... con otro tipo de economías un poco más en crecimiento o que también tienen economías industrializadas. Pero tenemos que detalladamente mirar. ¿Listo? Listo, ejercicio número 6. Ahora nos vamos a ir un poco más a lo local. Colombia dependió más de 80 años de las exportaciones de café. En los últimos años, la economía se ha diversificado a otros productos como el banano, las flores, la caña de azúcar, la palma africana y los frutales, además de la exportación de minerales, productos manufacturados, servicios y tecnología. El mayor beneficio que trae para la economía del país no depende del café, del país no depender del café es que se puedan crear otros símbolos e imágenes del país diferentes a Juan Valdés. B. Se puedan reducir las áreas de cultivos que producen drogas ilegales y que han afectado la imagen del país. C. Evidencia que Colombia tiene una riqueza ambiental que favorece el desarrollo de nuevas actividades económicas. D. Genera nuevas fuentes de ingreso y aumenta los empleos al tener una economía diversificada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el eje principal que nos están preguntando acá? El mayor beneficio que trae para la economía del país no depender del café es que, o sea, no depender del café tiene que ver en la diversificación de productos para la exportación. Bueno, profe, esta pregunta estaría entre dos opciones de respuesta, que sería la C y la E. Listo. ¿Cuál va ganando? A ver, así rápido, la D. ¿La D? Sí. Listo, muy bien para todos los que respondieron la D. Pues efectivamente la diversificación de productos que salgan de Colombia tiene que ver con que generan más fuentes de ingreso, aumentan los empleos porque se diversifica la producción tanto bioclimática, pues de utilizar como todos nuestros zonas bioclimáticas, y esta economía diversificada pues hace que el país tenga ingresos muchísimo más fuertes más allá del café. Recuerden que en Colombia no es el mayor productor de café a nivel mundial, sino es el que produce el café más suave. Y el café más suave es que le da esta categoría para que sea el café más rico del mundo. Porque hay países como Brasil o Etiopía que también producen muchísimo café, pero es un café pues un poco más denso.
¿Listo? Entonces vamos con el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 tiene que ver con uno de los clásicos que empieza a escribir con respecto al capitalismo. Entonces vamos a leer. Marx en el manifiesto del Partido Comunista sostiene que hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta, la lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Según este enunciado, se puede afirmar que el marxismo A. Asegura que el transformador de la realidad social es la lucha entre las clases sociales. B. Que el ser humano está condenado a una disputa social entre las clases sociales. C. Es una filosofía de la guerra y no del pensamiento. D. Busca que las guerrillas cometan atentados contra los gobiernos burgueses para que los proletarios se tomen el poder. ¿Ustedes qué piensan? Creo que acá es como más claro dentro del texto. Hay como varios elementos. Nos devolvemos, lo volvemos a leer. Volvemos a leer las opciones de respuesta. Pues ya están respondiendo, profe. Y Paula Urbano dice que es la A, fue la primera en responder. Burbano. Diego Gutiérrez dice que es la B. Ángela dice que es la A. Juan Gamboa dice que es la B. Vale. Bueno. Muy bien para Ángela y para todos los que habían puesto la A. Asegurar que el transformador de la realidad social es la lucha entre las clases sociales. Pues yo creo que el mayor elemento que nos deja Marx un poco era todo lo que habíamos hablado de que precisamente esta teoría marxista es una teoría económica que habla de la disputa entre la lucha de clases y la desigualdad que esto produce. Entonces ya por eso es súper importante el contexto. Si ustedes saben que Marx habla de este sentido, pues va a ser mucho más breve poder responder de una forma más adecuada. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, pero sí varias personas dijeron que la B. ¿Que la B? Sí. Vale. Que el ser humano está condenado a una disputa social entre las clases sociales. Entonces, pues ustedes se preguntarán cuál es la diferencia. Listo. Entonces, volvamos a leer el texto. Marx en el manifiesto del Partido Comunista. Acá hay dos elementos. Primer elemento es el elemento del autor. Entonces, ustedes ya saben que es el autor que empieza a cuestionarse más esta cuestión del capitalismo, de cómo estaba operando en ese momento, en la Edad Moderna y demás. Hace un libro que se llama El Manifiesto del Partido Comunista, que propone otro sistema económico, político y social en donde se pueda llevar a cabo la vida sin una forma en la que se reproduzca tanto la desigualdad. Ahora, sostenía que hombres libres, esclavos, patricios y plebeyos. Esta parte de acá tiene que ver como con los cargos que muchas veces no eran remunerados dentro de la estructura pues social de la Edad Media y la Edad Moderna, señores, siervos, maestros y oficiales. Estos señores, siervos, maestros y oficiales tenían que ver con una remuneración un poco más alta o una clase social un poco más adinerada. En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre. Pues entonces, opresores y oprimidos, ya sabemos quiénes son los opresores y quiénes son los oprimidos por la definición que acabo de dar. Mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta. Entonces había una lucha que no se identificaba tanto, pero había otra lucha que sí se sabía que habían condiciones de clase pues paupérrimas. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Entonces esto acá tiene que ver con los procesos de revolución, la parte contestataria que tienen. Según este enunciado se puede afirmar que el marxismo, este es el eje principal. ¿Cuál? Que el marxismo, ¿sí? O sea, acá nos está diciendo, nos está preguntando por la escuela histórica y política. ¿Cuál es el eje principal del marxismo? La lucha de clases. Asegura que él es transformador de la realidad social, es la lucha de clases, porque, bueno, hay otra cosa que dice el marxismo y es que la lucha de clases es el motor de la sociedad y por ende si es el motor de la sociedad empieza a cambiar la realidad social porque todo el tiempo está mutando. ¿Cuál es la diferencia con la B? Que el ser humano está condenado a una disputa social entre la lucha de clases. No es necesariamente que esté condenado porque dentro del libro que habla del manifiesto del Partido Comunista, esta parte de acá no estaría especificada porque no existiría una lucha de clases tan marcada y por ende la desigualdad social bajaría según el libro.
Sí, no sé si te expliqué bien. Si tienes alguna otra duda, pues me dices. Listo. No sé si existe alguna otra duda. Si tienen alguna otra duda, por favor, escríbanla ahora para solucionarla. Esto fue toda la clase de competencias ciudadanas de hoy. Espero hayan aprendido mucho, la hayan disfrutado mucho y también a través de sus comentarios puedo diseñar la clase de competencias ciudadanas que ustedes consideren que necesitan más. Leemos sus propuestas y nada, espero estén muy bien. ¿Hay otra duda? ¿Alguna No, duda? no, señor. Listo, entonces muchas gracias. Ah, bueno, sí, sí. Sí, vale. Digo, acabo de escribir, profe, que es lo contrario del marxismo. Bueno, pues es que no es tanto que exista lo contrario, no. Recuerden que el marxismo es una teoría económica y social e histórica que da unos postulados. En ese sentido, lo contrario del marxismo, pues sería la teoría que precisamente consolida el capitalismo, que son economistas que defienden el sistema capitalista y defienden que sí existe una lucha de clases, pero que siempre va a haber como un trabajador, un dirigente, una acumulación, que puede ser Adam Smith, que es uno de los economistas que habla del capitalismo precisamente y de cómo se está llevando la vida, pues, en ese capitalismo primario en Inglaterra. Entonces, pues precisamente estos autores serían quienes se contraponerían al marxismo, pero pues también pertenecerían a otro tipo de escuelas históricas. ¿Alguna otra? Listo, muchísimas gracias. Si hay otra duda, hablen ahora, callen para siempre. ¿No? Listo, muchísimas gracias. Espero tengan una buena noche, una buena semana y nos estamos hablando y bien.